Cuando la duda te empieza a pesar y el papel no deja de complicar, tranquilo, hay un lugar donde tu voz sí se va a escuchar. Te acompañamos, no estás solo ya, en cada tema que te pueda agobiar. Lo legal no tiene por qué asustar. Escúchanos y verás. Voz Legal, el podcast. Tu voz es escuchada, nada se te escapa. Te ayudamos a entender lo que nadie te quiere responder. Día a día a tu lado va Voz Legal, el podcast. Vecino ruidoso, contrato sin firmar. Bienvenidos a Derechos Humanos, porque de ahí parte todo lo que viene en nuestras leyes. Derechos humanos, ¿qué son? ¿Dónde los encontramos? ¿Para qué nos sirven? ¿Y quiénes son los acreedores o los que tienen estos derechos humanos? Hoy lo vamos a aprender y para eso tenemos un invitado súper especial. Él es el abogado Eric Camarena, un abogado muy reconocido tanto en Arandas, que es el municipio desde donde transmitimos, como en el estado de Jalisco y por supuesto en México. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por la invitación, Caro, Oscar, Adrián y a todo el público que nos hace el favor de vernos. Pues aquí estamos para dilucidar todas las dudas que tengan y hablar de este tema tan importante de los derechos humanos. Estamos muy contentos. Oye, Eric, ¿y por qué dicen que los derechos humanos protegen la dignidad humana? ¿En qué sentido? Ok, la dignidad humana son todas aquellas cuestiones necesarias, básicas, que requiere el ser humano para tener una vida digna. Están incorporados del artículo 1 al artículo 29. Cada uno de estos artículos viene en sus apartados. El artículo 1 habla de los derechos humanos, el artículo 3 habla de la educación. Entonces, y así tenemos el artículo a la seguridad jurídica, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la libertad de expresión, derecho a la asociación, ¿sí? Entonces, pues bueno, es un catálogo muy amplio que están ahí en nuestra Constitución y, como tú bien lo dices, en otros ordenamientos legales, tanto nacionales como internacionales. Como padre de familia y como hermano, me gustaría saber cuáles son los derechos de los niños en las escuelas. Muchas gracias a Arnulfo Lozano, quien fue que nos dio esta tercera pregunta, y él nos habla acerca de los derechos de los niños. Abogado, aquí tienes a dos maestros que vamos a debatirte en esto. Y bueno, más que divertirte, apoyarte, porque creo que es muy importante que nos demos cuenta que los niños sí tienen derechos. Muchas veces nosotros como adultos pensamos que el que sean niños, sus papás son quienes tienen los derechos y las obligaciones y demás, y no valoramos a los niños y no nos damos cuenta que también hay que cuidarlos y que ellos cuentan con derechos. Nos preguntaban específicamente acerca de los derechos de los niños en las escuelas. ¿Qué hay de eso? ¿A qué tiene derecho un niño? Y dentro de la educación de este artículo 3 constitucional, ¿a qué tienen derechos los niños en las escuelas? Bien, bueno, los niños hay que partir que tienen sus derechos consagrados en la Constitución. Repito, es el artículo 1, el artículo 3, el artículo 4 y el artículo 31 de la Constitución. ¿Sí? A grandes rasgos existen también leyes especiales que protegen los derechos de los niños. Existe la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la ley estatal. Entonces, esas leyes van enfocadas a que se respeten los derechos de esos niños. Ahora bien, en cuanto a tu pregunta en específico, ¿qué derecho tienen los niños en las escuelas? Pues bueno, primeramente tienen derecho a la educación, que sea gratuita y laica, ¿sí? Tienen derecho también a que sea gratuita hasta la educación media superior. ¿La preparatoria? Es correcto, así es. También tienen derecho a que cuando estén dentro de esos centros educativos, tienen derecho a su seguridad, ¿sí? Tienen derecho a la no discriminación. Tienen derecho a, inclusive hay escuelas que aplican los desayunos, ¿sí? Derecho a la alimentación. En sí, pues son todos los derechos, aquí le llamamos al interés superior del menor, para efectos de que cuando estén dentro de esas instituciones educativas, pues se vean protegidos
sus derechos por parte de quién, de los maestros, de los directores, de los encargados de ese centro de educación, que cuando tienen un niño bajo su cuidado en esa escuela, pues bueno, es una responsabilidad tremenda. A ver, te voy a hacer una pregunta encontrando respuesta a esto que acabas de señalar, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene la institución cuando se presenta, por ejemplo, acoso, violación o discriminación? Hablabas, por ejemplo, de una escuela que debe ser gratuita y a veces hay instituciones que no les permiten entrar al niño o a la niña porque debe... O los evidencian. Obligatorias. Bueno, ¿las qué, perdón? Las cuotas voluntarias obligatorias. Ok, bueno, hay que definir que la Constitución prevé la obligación del Estado a proporcionar la educación gratuita y también prevé a los particulares el tener o poner esos centros educativos particulares donde te van a cobrar una colegiatura, una mensualidad, ¿de acuerdo? Okay. Entonces tú como padre de familia decides a cuál lo envías. Ahora bien, la forma de operar o la mecánica sí es muy diferente para una escuela pública a una escuela privada. Si en una escuela privada no te permiten el acceso por falta de pago de cuotas, efectivamente no hay algo que podamos hacer para efectos de obligar a esa institución privada a que te preste el servicio gratuito, porque tenemos el servicio gratuito que es obligación del Estado. Hay la opción. Exactamente. Ahora bien, en ese segundo supuesto, cuando tenemos a nuestros hijos en una escuela pública, gratuita, pues bueno, sí te cobran cuotas de padres de familia, de asociación, la mensualidad X o Y, pues obviamente están saliendo de la normativa legal, debe de ser gratuita, ¿sí? Inclusive se han presentado amparos en contra de universidades públicas cuando inclusive les niegan el acceso porque no pueden pagar ciertas aportaciones voluntarias que dicen, ¿no? Yo funjo en estos momentos como supervisora escolar. Uh-huh. Desgraciadamente he tenido que activar protocolos por casos de violencia sexual en alumnos pequeños. Yo trabajo con preescolares. ¿Qué pasa cuando una escuela no hace lo propio? Que hay, en el caso que decía Adrián, acoso o algún tipo de abuso o discriminación o demás, y la escuela no hace nada. ¿A dónde voy yo, papá? ¿A dónde yo, incluso si yo me entero y no soy familiar del niño, a dónde puedo ir a denunciar? ¿Qué puedo hacer para garantizarle a ese niño su derecho? Ok, bueno, no debemos de perder de vista que las instituciones tienen la obligación, uno, de tener protocolos de actuación para que cuando se den esas situaciones, ¿cómo vas a actuar? Tú como maestro, cuando tú te percatas que uno de tus alumnos está haciendo bullying a otro o está acosando al otro, ¿cómo vas a actuar? ¿Sí? Número 2, hay que capacitar al maestro, ¿sí? Hay que darle capacitación. ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué es lo que es hacer? ¿Qué es lo primero que es hacer? Decirle al padre de familia o decirle a tu superior, al director, ¿no? Detectar la prevención es de suma importancia. Ahora bien, si ya sucedió el hecho, como padre de familia, ¿qué puedes hacer? Pues número 1, tiene responsabilidad sí o sí la institución. Primero, directamente el maestro. Segundo, por increíble que parezca o no, también tiene responsabilidad el director del plantel educativo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es denunciar ante el Ministerio Público esa afectación, ese acoso, esa violencia, ese bullying o lo que sea, y el maestro y el director del plantel sí o sí van a tener responsabilidad de omisión, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que sepan los padres de familia que cuando sus hijos están siendo objeto de bullying, de acoso, de discriminación en un colegio,
tienen la opción de acudir directamente a presentar una denuncia con el Ministerio Público para que se castigue esa omisión por parte del maestro, del director, de la institución, de quien sea, en prevenir y resolver y evitar esa situación en específico que está dando. Y también hay que aclarar que hay muchísimos maestros directivos que están al pendiente de esas situaciones y hacen los protocolos, Se las activan bitácoras. como- Entonces también de reconocer a todos aquellos maestros que evitan la violencia, la discriminación y el bullying en las instituciones, Claro, ¿no? es de suma importancia detectar esas conductas de riesgo, ¿sí? De que las hay, toda la vida las ha habido, ¿no? Pero el maestro debe estar capacitado para detectar esas conductas e informarlas directamente, y que la institución educativa, tú mejor que nadie lo sabes, inicie el procedimiento. Puede ser inmediatamente separar al maestro, se hace una investigación interna, y pues bueno, evitar eso, ¿no? Inclusive hasta se puede separar al alumno del plantel educativo si se llega a comprobar en el procedimiento interno que él es el que está generando ese bullying, esa discriminación, ese acoso. De hecho, fíjense que yo viví una experiencia no tan grata al momento que hice la denuncia correspondiente y activé los protocolos, porque cuando me topé con las autoridades me dijeron, es que ¿para qué lo activaste? No era para tanto. Y era un caso de posible abuso sexual. Entonces, invitar a los maestros, invitar a los directivos y a la población en general que no dejemos ¿para qué lo hiciste? Hay que denunciar, hay que cuidar a nuestros niños porque son vulnerables y dependen muchas veces de que nosotros hagamos valer sus derechos. Y te agradecemos, Eric, de que la gente hoy se dé cuenta de esta importancia y que nos llevamos y hagamos esta invitación juntos a los maestros, sobre todo, quienes muchas veces conocen más a los niños que los propios padres, porque vivimos en una era donde los papás trabajan. Entonces los niños muchas veces no tienen la manera de platicar con ellos de lo que les está pasando día a día, y los maestros sí. Entonces hacer ese llamado a todos los docentes, a todos los directivos y a la población, como les decía, en general, de que cuidemos a nuestros niños y denunciemos. Así es. Y bueno, ya casi llegamos al final de este episodio, pero quisiera retomar lo que nos has comentado. Ya nos hablaste un poquito de la CNDH, nos hablaste de las instancias estatales y demás. Quisiera que ahondáramos un poco en cada una de ellas para que la gente sepa a quién acudir, en qué momento con una, en qué momento con otra, y que realmente podamos exigir nuestros derechos. La primera, que ya no la mencionaste, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta, como ya lo dice su propio nombre, defiende los derechos humanos. ¿Dónde está? ¿Cómo llego a ella? Y yo creo que la pregunta que todos nos hacemos, ¿sirve llegar a ella? Pues mira, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como ya lo dijimos anteriormente, atiende cuestiones federales, ¿sí? A diferencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a cuestiones estatales. Estas nos reciben nuestras quejas que tengamos, acudimos personalmente, presentamos nuestra queja, se hace un procedimiento y de resultar procedente la queja en contra de cierta autoridad, institución de salud, institución educativa, se hace una recomendación por parte de la comisión, ya sea nacional o estatal de derechos humanos, a esa institución, servidor público, ¿sí? Para efectos de que modifique esa actuación que le causó un detrimento o una lesión en los derechos de esa persona. Aquí un punto muy importante que mucha gente se queja realmente es que dicen, oye, abogado, pues es que las resoluciones de la Comisión Nacional o de la Comisión Estatal no son vinculantes, no son forzosas. Queda al arbitrio de la autoridad si las cumple o no las cumple. Entonces, ¿de qué me sirve ir, presentar una queja y que sí, que salga culpable cierta institución, cierto servidor público, si no las va a acatar? Pues bueno, efectivamente, la comisión no tiene esa fuerza de coacción, a diferencia de un juez, ¿sí? Que sí puede obligar a hacer determinada cosa. Y si no lo haces, hay
repercusiones más graves. Pero bueno, el tema de acudir a la Comisión Nacional o Estatal es para efectos de una presión, ¿sí?, tanto social, mediática, y para efectos donde si realmente esa institución o ese servidor público es socialmente responsable, tendría de mutuo propio acatarla, modificar lo que hizo en su momento para ya no seguir haciéndolo. Y también pues ahí les ponen tachita, por así decirlo, a esa institución, a ese servidor público, para si en su momento, en algún futuro quiere escalar, ascender en cierto puesto, llámese político, llámese institucional, como sea, pues obviamente, pues a quién crees que le van a dar ese ascenso, a quien no tiene ninguna queja, a quien ha acatado las quejas y ha modificado ciertas actitudes, o a quien teniendo la queja, la orden que modifique, no lo hace. ¿Me explico? Entonces sí sirve para todas esas personas que dicen, bueno, pues es que no pasa nada, no hacen nada, no tienen esa fuerza, esa coacción. Pues bueno, yo creo que sí es bueno agotar esa instancia institucional. Excelente. Y por ejemplo, hay otro tipo de herramientas. Hemos escuchado muchas veces la palabra amparo. ¿Qué es el amparo? ¿En qué situaciones me puede servir? ¿Dónde lo presento? Y si esto me puede ayudar para la defensa de mis derechos. Yo he escuchado también de amparo directo e indirecto. Sí, claro, hay dos tipos de amparo. Es muy técnico, pero trataré de explicárselo rápidamente. El juicio de amparo en México, por excelencia, es un procedimiento legal encaminado a defender nuestros derechos humanos. Son juicios constitucionales, juicios de garantías que podemos acudir cuando se violentan nuestros derechos. Estos son conocidos o son atendidos por jueces federales, ¿sí? Dependiendo el tipo de violación, es el tipo de amparo que vamos a presentar o vamos a acudir, ¿sí? El amparo indirecto es también conocido como instancial, porque acudimos al amparo. Si no nos es favorable esa resolución, podemos acudir a un recurso de revisión. Las generalidades o las diferencias es que un amparo indirecto es conocido por un juez de distrito y un amparo directo es conocido o estudiado por 3 magistrados, ¿sí? Realmente el tema de cuándo procede uno y cuándo procede otro, sí es un tema muy extenso, la verdad de las cosas, pero a grandes rasgos a través del amparo, ¿sí? Ya en un momento dado que el gobernado, el ciudadano tenga que acudir, pues sí, tendría que asesorarse con un especialista, con un experto en derecho, para efectos que le proponga, dependiendo de su problemática en particular, ¿sí? Porque digo, podemos poner 1000 ejemplos. Me negaron atención en un hospital, pues bueno, como decimos, a brinco algo así rápido, pues bueno, vamos al amparo indirecto, ¿no? Si estamos hablando dentro de un procedimiento judicial, pues inclusive ya hasta tenemos reglas de cuantía. Si es de cuantía menor, pues tenemos que acudir al amparo directo. O sea, es un mundo increíble, ¿no? Pero a fin de cuentas, el amparo es una defensa constitucional que todos los gobernados, los ciudadanos, tenemos ahí para en un momento que nos sintamos que una autoridad vulnera ese derecho, podemos acudir ante un juez federal para exigir que resarza o nos proteja de esa violación que nos están cometiendo. Es una herramienta muy importante para tenerla en consideración y en cuenta siempre y cuando la lleguemos a necesitar. También tenemos las asociaciones civiles que también nos pueden apoyar en cualquiera de estos casos, ¿no? Sí, definitivamente. Mira, las asociaciones civiles, precisamente como tú lo acabas de decir, se encargan de representar derechos colectivos. Pero aquí, ojo, aquí ha pasado algo desastroso en una reforma que hubo a nuestra Constitución y a la Ley de Amparo ahora en septiembre del 2025. Prácticamente modificaron la Ley de Amparo para efectos de que solamente pueda acudir quien tenga un interés legítimo. Este interés legítimo es que resienta directamente en su persona una afectación o una violación.
Esto es algo gravísimo para todos los que litigamos amparo, ya que las asociaciones civiles, suponiendo que van a quitar un bosque, nosotros vivimos aquí en Arandas y van a quitar, no sé, son ejemplos, un bosque que está en Atotonilco, pues bueno, las asociaciones civiles iban y en representación de a nosotros nos va a afectar en Arandas, en Atotonilco, en San Ignacio. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese bosque es un pulmón que limpia el aire para estos municipios, y las asociaciones civiles iban y presentaban un amparo en nombre colectivo de todos nosotros, ¿sí? Aunque a lo mejor a ti ni te interese o ni sepas que van a quitar, que van a talar o van a destruir ese bosque, ¿no? Bueno, antes de esa reforma del 2025, esas asociaciones acudían al juicio de amparo y representaban nuestros intereses, ¿sí? De forma indirecta, ¿no? Porque es el interés al derecho a un medio ambiente sano. Ahora, con las reformas que hubo a la ley de amparo, ahora en septiembre del 2025, pues ¿qué creen? Pues las asociaciones civiles ya no van a poder representar la colectividad. De forma que pues nos vemos impedidos como ciudadanos. Si en algún momento dado una colectividad representaba nuestros derechos, pues bueno, ya no lo van a hacer así. Y ahora las asociaciones van a tener más trabajo, ¿no? Porque si Adrián y Oscar van al mismo asunto, hay que hacer un amparo para cada uno. Definitivo, un amparo para cada uno, o bueno, tendrían que firmarlos. Pero como un ejemplo, asociaciones, no sé, en Baja California para el cuidado de la vaquita marina, ¿no? Entonces, ellos lo hacían en nombre de la colectividad. Tal vez pueda haber gente que diga, a mí qué me importa la vaquita marina, ¿no? Pero realmente para nuestro medio ambiente es algo súper importante. Entonces, atendiendo a ese interés de preservar la biodiversidad, pues las colectividades iban, presentaban un amparo, literal, o sea, a nombre de todas las personas, ¿sí? Y se tenía que resolver a favor de todos nosotros, porque indirectamente nos beneficia, ¿sí? Que la vida marina sea cuidada, ¿sí? Y digo, y a lo mejor me estoy yendo a un caso muy extremo, ¿no? La vida marina, pero en unos años no muy lejanos, realmente vamos a tener que presentar amparos por el derecho humano a un aire libre de contaminación. Que ojo, no estamos hablando ni de partidos No, que no, gobiernan, sino de lo que se está cambiando en la ley, los retrocesos que estamos teniendo. Dejar claro esta parte, no somos partidistas, sino que estamos haciendo un análisis de lo que está ocurriendo en el Estado. Somos realistas. Y bueno, por último, quisiéramos tocar un caso real. Si una autoridad local, llámese algún municipio, no precisamente a lo mejor en el que vivimos, pero una autoridad local violenta mis derechos humanos, ¿a dónde debo de acudir en primera instancia? Bueno, en primera instancia, a mi consideración es acudir directamente ante la agencia del Ministerio Público a presentar tu denuncia, ¿sí? Es la vía correcta para efectos de que se castigue a esa autoridad la vulneración o la violación de tu derecho humano. Con evidencias. También podría ir yo con el presidente en turno a decir o algo, ¿no? Sí, definitivamente, puedes ir con él, pero pues obviamente él te va a decir, ¿sabes qué? Yo no soy la autoridad competente que me dedique a sancionar la conducta que te hizo X servidor público, ¿no? Entonces, pues bueno, yo te aseguro que él te va a decir, acude a la agencia del Ministerio Público a presentar tu denuncia, ¿no? También cuenta mucho qué tipo de violaciones, pero enfocándonos al tema de que es derechos humanos, pues bueno, en mi punto de vista es acudir directamente a la agencia del Ministerio Público a presentar tu denuncia. Yo lo decía en qué aspecto, porque aquí existen oficinas o direcciones. Ajá. Que muchas de las veces también se vulneran los derechos de la atención al ciudadano. Ajá. Y a veces el presidente, como es el responsable directo, no sé si él pueda también, de cierta manera, sancionar. No, bueno, podría ser a través de su síndico o de su oficial mayor, pero ojo, aquí quiero hacer una acotación muy importante. Ahorita cuando me dicen que si una autoridad municipal violó mis derechos,
pues yo dije la agencia del Ministerio Público, ¿no? Pero digo, hay que ver en específicamente qué derecho a la propiedad, derecho a la intimidad, derecho a la libertad, porque inclusive puede ser una violación a un derecho donde probablemente no sea viable acudir a presentar una denuncia, pero sí sea muy viable acudir a un juicio de amparo para que un juez federal le ordene a esa autoridad que detenga esa violación o que inclusive restituya al ciudadano, ¿sí?, en el goce de ese derecho violado. Y por ejemplo, ahorita como lo mencionas, ¿qué pasa si yo me acerco al Ministerio Público y justamente es eso, de que esa no es la instancia a la que me debo de acercar? ¿Ellos me pueden orientar hacia dónde me tengo que dirigir o ya no es facultad de ellos? Mira, no es facultad de ellos, pero obviamente como servidor público yo creo que ellos tienen el deber moral y social de decirte, ¿sabe qué, ciudadano? Esta no es la instancia correcta, nosotros le recomendamos que acuda a no sé, al juicio de amparo o si es una cuestión administrativa, pues bueno, con el síndico, con el oficial mayor. Cada caso en específico tiene su particularidad, ¿no? No siempre va a ser de que acuda a la agencia del Ministerio Público, acuda al juicio de amparo. Hay que estudiar cada caso en específico, ¿no? Pero bueno, le repito, inclusive aquí en Arandas hay una oficina de Defensoría Pública Estatal, donde de manera gratuita está ahí en la unidad administrativa que está por el centro, donde ahí les prestan la asesoría y les pueden indicar cuál sería en un momento dado, de acuerdo al tipo de violación de derechos humanos, cuál será la instancia a acudir para que se les resarce ese daño. ¿Y esta oficina la podemos encontrar en otros municipios también? Pues bueno, aquí en Arandas yo sé que está ahí y esa Defensoría Pública pues atiende temas de San Ignacio, de los alrededores, ¿no? En Tepatitlán tienen su propia oficina, en Guadalajara. Entonces, pues bueno, cada municipio o cada cabecera municipal tiene su Defensoría Pública. Muchas veces cuando hablamos de Ministerio Público ya tenemos el miedo, ¿no? ¿Cómo voy a ir al Ministerio Público? En tu experiencia, ¿qué te ha dicho la gente a la que has asesorado y tu experiencia propia al entrar al Ministerio Público? ¿Puedes entrar con confianza? ¿Te van a apoyar? ¿Te van a instruir a dónde tienes que ir, asesorar qué tienes que hacer y de una manera, realmente de una manera que tú puedas sentirte protegido? Mire, esa es una pregunta bien importante. Estadísticamente hablando, la Fiscalía, las agencias del Ministerio Público son las que menos credibilidad, las que menos, por así decirlo, la gente se siente confiada de acudir, desgraciadamente, ¿no? Esto lo pongo sobre la mesa porque hay servidores públicos excelentes, pero la realidad de las cosas es que el trabajo es excesivo, que lo sobrepasa, ¿sí? Si tú ahorita vas a presentar una denuncia a tu carpeta de investigación, le van a dar la número 2,000, 3,000, 4,000, ¿me explico? Cuando realmente, bueno, aquí en Arandas nada más hay 2 agentes del Ministerio Público, ¿sí? Entonces realmente el trabajo les sobrepasa, ¿sí? Entonces, pues bueno, hay hay servidores públicos excepcionales dentro de fiscalías que con lo que tienen, con los recursos, los pocos recursos limitados que tienen, de verdad hacen sentir al gobernado, al usuario, de una manera excelente. Y hay otros servidores públicos que, bueno, no tienen ese tacto para dar la atención debida, ¿no? Y esto, les repito, no, yo me lo estoy inventando. Estadísticamente, las agencias del Ministerio Público tienen una aceptación muy baja entre la población. Pero bueno, es una instancia que cuando se debe de acudir, tenemos que acudir y pues ellos tienen que hacer su trabajo, su labor, que es representar a la víctima, al ofendido, y también, bueno, es importante hacerle saber al auditorio que cuando ese servidor público precisamente no está dando esa atención, esa orientación legal debida, pues bueno, también esos servidores públicos
tienen responsabilidad precisamente porque están violando ese derecho humano al acceso a la justicia, al acceso a impartición de justicia, al acceso de seguridad jurídica, ¿sí? Y todos estos ordenamientos legales que ahí están, la Constitución, leyes secundarias, tratados internacionales, pues bueno, también son sancionadores. Si un ministerio público, si un juez, si un síndico, si un maestro, no cumple, ¿sí?, con la atención debida, no cumple con lo que realmente tiene que hacer, está violando el derecho humano de esa persona, se lo está afectando. Y pues bueno, cada una de esas instancias tienen un superior jerárquico en las cuales tendremos que acudir, ¿sí?, o inclusive también a las instancias legales para que sea castigado, dependiendo de la persona que estemos hablando, por no cumplir su trabajo como debe ser. Entonces la recomendación sería, hay que ir, hay Sí. que exigir el derecho, aunque muchas veces no tengamos esa empatía de los funcionarios que están en las instancias a las que nosotros debemos de ir, pero no tener miedo. Exigirlo porque es un derecho que nosotros tenemos, que la Constitución nos da y que debemos de exigir para que nos sea validado y que nos sea respetado. Así es. Pues, ¿qué creen? Casi llegamos al final. Ya en esta etapa de cierre nos gustaría que nos platicaras, abogado, ¿qué mensaje te gustaría dejarles a esas personas que no se han atrevido o que no han sabido cómo denunciar una violación a sus derechos humanos? Bueno, yo los exhortaría a que denuncien, a que se animen a acudir con la autoridad, a que no se queden callados. Realmente cuando no denunciamos y nos quedamos callados, estamos siendo partícipes de que eso se vuelva a repetir con otra persona y con otra, ¿no? Entonces yo los exhorto a todas las personas que han sido violentadas en sus derechos humanos, sea cual sea, que acudan ante las autoridades, que denuncien para que no se vuelva a repetir. Tenemos que erradicar todo tipo de violación humana, y la única forma es denunciar para que la autoridad sancione y evitar que se siga replicando esas acciones. En Arandas, en la región, en Los Altos, en Jalisco, en México, ¿qué recomiendas tú para quitar ese miedo? Híjole, yo pienso que el miedo es algo intrínseco del ser humano, ¿no? Pero lo que nos diferencia es el tener la capacidad de asumir de que si me quedo callado, esa autoridad va a repetirlo con otra persona, que puede ser mi madre, mi padre, mi hijo, mi amigo, ¿sí? Entonces, pues bueno, hay que tener el valor moral y social para hacerlo. No hay que quedarnos callados, porque como lo dije hace un momento, el quedarnos callados seríamos partícipes indirectamente de que esas conductas violatorias de derechos humanos se sigan repitiendo y no podemos permitirlo. ¿Qué reflexión pudieras dejarnos a nosotros y a nuestra audiencia? Pues bueno, como reflexión, para concluir, los derechos humanos es algo que todos tenemos consagrados en las leyes y lo único que se necesita es activarlos, solicitarlos, peticionarlos, ¿sí? Es, como ya lo dijimos, los derechos humanos son universales, ¿sí? Seas hombre, seas mujer, seas estés en el país, fuera del país, puedes exigirlos y ten la plena seguridad de que a través de esas legislaciones, ya sean mexicanas o internacionales, están ahí para defender tus derechos en todo momento. Te agradecemos, Eric, porque hoy, gracias al conocimiento que nos has transmitido, nos damos cuenta que no son letra muerta, que no nada más están escritos ahí en un libro al que llamamos Constitución, sino que es algo que vivimos, pero que debemos exigir. Y te agradecemos exhortar a la audiencia a exigirlo realmente, a pedir justicia cuando nos son violentados, pero sobre todo a seguir conociendo más de esto, a seguir conociendo para saber cómo actuar, a dónde acudir y tener la certeza de que son nuestros derechos, que debemos defenderlos, que debemos exigirlos y que siempre hay alguien que nos puede ayudar a ello. Muchas gracias por todo este conocimiento que nos has transmitido hoy. Al contrario, gracias a todos ustedes y al auditorio por el favor de su atención y pues bueno,
como bien lo dijiste, Carolina, Oscar, Adrián, hay que exigir esos derechos y para evitar que se sigan violando, ¿sí? Pues yo tengo una frase matona. Frase matona antes de que... Pero antes de esa frase matona, quiero decirle al público y quiero agradecer a Casona Colibrí, nuestro primer patrocinador de Voz Legal. Muchísimas gracias a Casona Colibrí. Por ¿sale? confiar en nosotros y por apoyarnos. Sí. Muy bien, pues la frase matona, señores y señoras, es la siguiente. Eric, ¿te quieres escuchar? Venga. Claro, ¿la quieres escuchar? Por favor. Claro. Muy bien, los derechos humanos no se agradecen, se exigen, porque vivir con dignidad no es un privilegio, es un derecho. Exactamente. Correcto. Y bueno, antes de despedirnos, queremos que nos digas en dónde te podemos encontrar, en dónde está tu despacho, a dónde podemos llamarte, cómo te buscamos para que puedas apoyar a la gente, esto que haces también. Cualquiera de nosotros pueda encontrarte en cualquiera de los litigios que ojalá no tengamos, pero pues siempre pasan de cosas, problemáticas legales y bueno, como ya decíamos al inicio, se dedica a todo. Es un abogado completo. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, me pueden encontrar a través de mis redes sociales, estoy como Eric Camarena o el número de mi oficina 348-78-351-17, todas oficinas en Arandas y en la ciudad de Guadalajara. Y pues bueno, estamos para servirles cualquier situación. ¿Aquí en Arandas cuál es la dirección? Hidalgo 49, Colonia Centro. ¿Y Guadalajara? En Guadalajara estamos en Boulevard Puerta de Hierro, 5225, Colonia Puerta de Hierro, en Zapopan, Jalisco. Aquí se los vamos a dejar de todas maneras en los comentarios y aparece como ustedes están observando en la pantalla, al igual que los números de la CNDH, que por ahí les estuvimos dejando los datos específicos de lo que estuvimos conociendo, aprendiendo el día de hoy, para que ustedes puedan tenerlos a la mano, puedan verlos, acordarse dónde vi ese programa, fue el episodio número 1 de Derechos Humanos y puedan remitirse a él y poder encontrar los datos. Y por supuesto los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Voz Legal, el podcast con mayúscula, en YouTube, en Spotify, en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar en nuestras redes sociales también particulares, que estamos como Oscar Hernández, Carolina Aguirre. Adrián Padilla. En todas las redes sociales. Oye, también nos pueden encontrar Caro. ahí. Ahí voy. Y nada más decirles que nos escriban todas las preguntas. Es que está ansioso porque es la primera vez que damos esto a un invitado, porque ya saben que este es el primer episodio. Entonces, pedirles que nos escriban, que nos digan si quieren volver a ver al abogado en este programa, si él obviamente acepta la invitación, porque esperamos que te la hayas pasado muy, muy bien. Encantado. Y pues antes de irnos, por ahí Adrián tiene algo. ¿Qué tienes por ahí, Adrián? Antes de irnos, queremos reconocer al abogado Eric Camarena Gutiérrez por este gran aprendizaje que nos dejas a todos. Y le queremos entregar, Caro. A ver, me toca porque soy la mujer. Porque Luego no quiere igualdad. Porque no alcanzo. Bueno, este es nuestro logo, Voz Legal, el podcast, y quisimos hacerlo para ti. De hecho, nuestro compañero Oscar lo hizo con sus propias manos. Sabemos que es algo pequeño, pero es con todo nuestro agradecimiento por haber estado el día de hoy y hecho con las propias manos y el apoyo que le dimos a Adrián y yo para hacerlo, porque queremos que sea algo representativo, que realmente nos identifique y que realmente sientas que estamos agradecidos por ser nuestro padrino. Gracias. Y por supuesto por haber asistido. Muchas gracias. Les agradezco infinitamente este reconocimiento y su invitación. Y pues bueno, les repito a todo el auditorio el favor de su atención. Muchas gracias, gracias de corazón, Eric. Y desgraciadamente hemos dado por terminado este episodio. Les agradecemos infinitamente que nos hayan visto. Esperemos que haya sido de su agrado. Escríbanos qué temáticas quieren saber. Recuerden que nosotros somos Voz Legal. Soy Caro. Adrián. y Oscar. Y esto es Voz Legal, el podcast. La ley en tus oídos. El poder en tus manos. Hasta la próxima. Bye. Voz Legal.